Amén. Muy bien, amados. Bienvenidos en esta mañana. Es bueno verlos, es bueno estar juntos en la congregación. Cada vez que alabamos, adoramos al Señor, wow, los cielos son conmovidos. Y en esta mañana quiero pedirte que prestes mucha atención a la palabra que vamos a compartir. El título de esta palabra es la bendición de ser generosos. Amén. Wow, hay una tremenda bendición cuando nosotros entendemos esta práctica espiritual de la generosidad. Digamos fuerte, generosidad. Quiero darte la definición de la palabra generoso. De acuerdo al diccionario, quiere decir abundante, amplio, dadivoso y noble. Una vez más, significa ser abundante, amplio, dadivoso y noble. ¿Qué es lo contrario a ser generoso? Es ser una persona, es alguien que es tacaño, alguien que es escaso, alguien que es egoísta e incluso interesado. Wow. Amados, la generosidad es una virtud que debemos desarrollar en nuestras vidas para glorificar el nombre del Señor. La generosidad, amados, es realmente una virtud de los hijos de Dios. Cuando hablamos acerca de ser generosos, estamos hablando de tener un corazón sumamente amplio, un corazón que bendice a las personas. Ustedes saben de que la iglesia del Señor está constituida en la tierra para representar el reino de los cielos sobre la tierra. Cuando nosotros empezamos a caminar, cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestras actividades, ya sea en casa o en el trabajo, hay algo que marca la diferencia en cada varón y en cada mujer, y eso es la generosidad. Cuando de repente tú eres generoso para con los que te rodean, inmediatamente se produce un cambio en nuestros corazones, tanto para ti como para los que te rodean. Por eso quiero que prestes mucha atención a esta palabra que el Señor ponía en nuestros corazones, porque realmente esto nos va a ayudar a ¿qué? A hacer luz y sal en medio de la tierra. Cuando hay un varón, hay una mujer que se levanta con un corazón generoso, amados, el amor de Dios empieza a manifestar a las vidas y a los corazones. Y es ahí cuando las personas empiezan a ser restauradas, empiezan a recibir de parte del Señor. Vamos a comenzar con Proverbios capítulo 11, el versículo 24 al 25, por favor. Lo puedes buscar ahí en tu Biblia. Proverbios 11, del 24 al 25, dice la Escritura: da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Versículo 25. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Wow. Y acá la palabra del Señor está hablando acerca de que si nosotros damos con generosidad, wow, dice de que vas a recibir aún mucho más. Pero si por el contrario tú eres una persona que retiene, lo perderás todo. ¿Cuál es aquella persona que retiene? Es aquella persona que temiendo cierra su corazón frente a la necesidad de las demás personas. Cuando hay una persona que de repente no cierra su corazón y dice, no, pero que esta persona también trabaje, que también se esfuerce, porque yo tengo que darle, si a mí me cuesta. Wow, cuidado con esos pensamientos, porque sin darte cuenta estás reteniendo y lo puedes perder todo. Una persona que es avara, una persona que es tacaña, que cae en el egoísmo, es una persona que de repente lo puede llegar a perder todo. Y nota lo que dice el versículo 25, dice, el generoso prosperará. Wow. Y acá está hablando la palabra de Dios de que cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, un corazón realmente bueno, sano, para bendecir a las personas, dice de que el Señor se va a encargar de levantar a esa persona. Ser generosos con tu familia, con tus amigos, con la iglesia, marca la diferencia. Oh, amados, realmente qué importante es de que nosotros como hijos de Dios seamos conocidos por ser personas generosas. Una cosa sí es de repente de que tú le digas a alguien, Dios te bendiga, pero también ese Dios te bendiga tiene que estar acompañado ¿con qué? Con poder bendecir a esa persona. Y quiero que vayamos ahondando en esta mañana y dejemos de que el Espíritu del Señor, wow, imparte esta palabra para que nosotros seamos de bendición en medio de la tierra. Yo te digo algo, tu vida es de bendición. Tú estás en la tierra para bendecir
a los que te rodean. No estás por casualidad en tu trabajo, no estás por casualidad tal vez ahí no sé, en tu familia. Dios te puso a propósito, ¿para qué? Para que puedas bendecir a tu entorno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vamos a ver el ejemplo de Jonathan en esta mañana, en 1 de Samuel capítulo 18, del versículo 3 al 4. Jonathan de repente había sentido un amor muy especial por David. Ambos eran mejores amigos. Y en 1 de Samuel 18, del versículo 3 en adelante, dice la palabra: Jonathan hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. ¿Cómo amaba Jonathan a David? Dice que lo amaba como a sí mismo. Y es cuando el Señor dice: ámense los unos a los otros, ama a los demás como a ti mismo. Y el versículo 4 dice: Jonathan, para sellar el pacto, se quitó su manto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. ¡Wow! ¡Qué asombroso! Jonathan había tenido un corazón pero sumamente generoso con David, a tal punto que le dio su manto, le dio su túnica. Ustedes saben de que Jonathan era el hijo del rey Saúl. Él pertenecía a la familia real. Jonathan estaba vestido con vestiduras reales. O sea, su vestidura eran las más finas, las más caras, y representaban ¿qué? Autoridad. Cuando Jonathan empieza a bendecir a David, porque David estaba empezando a ser ungido por el Señor, Dios lo estaba levantando. Dios pone en el corazón de Jonathan bendecir a David. ¿Y cómo lo bendice? Dice de que se quitó su manto, se quitó su túnica, su espada, su arco y su cinturón, y se los entregó a David. ¡Wow! O sea, lo más representativo que tenía Jonathan, los símbolos de autoridad que él tenía como hijo del rey, ¿a quién se los dio? A David. Le expresó no simplemente su cariño, le expresó no simplemente su amistad, sino que lo más preciado que él tenía, le dijo: David, esto es para ti. Y de esa manera lo bendijo. Y no es de que David le dijo: no, pero ¿cómo? ¡Qué vergüenza! ¿Y por qué me vas a dar esto? Amados, cuando tú te dejas bendecir por las personas, estás permitiendo de que los cielos se abran también sobre aquella persona que te está bendiciendo. Y quiero que prestes atención a esto. Cuando de repente hay personas que te quieren bendecir y tú dices: pero no, ¿para qué me vas a dar? No, como que te da vergüenza. Y yo quiero de que puedas recibir esto en esta mañana. Déjate bendecir. Porque cuando tú te dejas bendecir por otra persona, estás provocando de que el cielo siga bendiciendo a aquel que te está bendiciendo. Amén. Dice la palabra: todo aquel que te bendiga va a ser bendecido por el Señor, pero todo aquel que te maldiga va a ser maldecido por el Señor. Oh, amados, qué bendición es cuando tú dejas que las personas te bendigan. Es una tremenda bendición. Isaías capítulo 58, versículo 7. Quiero que notes lo que dice la Escritura. Isaías 58, 7 dice: compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. ¡Wow! Una vez más, aquí Isaías 58, 7 está hablando el profeta y dice: si ustedes tienen algo para comer, compártanlo con los hambrientos, den refugio a los que no tienen hogar, den ropa a los que los necesitan. Y dice algo importante al finalizar: no se escondan de parientes que precisen su ayuda. ¡Wow! Si tú tienes parientes, familiares que necesitan ayuda, ¿qué estamos llamados a hacer? A bendecirlos, a ser generosos. No cerrar tu mano y no decir: no, pero si mucha, no sé, mi pariente y que ahora está en necesidad nunca me busca, nunca me llama, ¿y para qué le voy a dar? No, 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 es que nosotros ya nos tenemos esa mentalidad del mundo. Nosotros tenemos la mentalidad del reino de los cielos. Amados, la generosidad habla de que empezamos a bendecir de parte de Dios. Cuando hay algún pariente en medio de tu entorno familiar que esté en necesidad, dice la palabra: no te escondas de él. ¡Wow! ¿Será que cuando de repente alguien te llama y tú rechazas la llamada, no respondes mensajes, miras para otro lado? Cuidado, porque el Señor está pendiente de la actitud de tu corazón.
Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Por ser una persona generosa o ser una persona egoísta o tacaña? Oh, amados, muchas veces la respuesta típica es que no tengo, ¿sí o no? A veces cuando se habla de la generosidad, la respuesta automática del ser humano en la carne es que no tengo. No caigas en el error de decir, cuando tenga, voy a dar. Oh, amados, muchas veces como seres humanos cometemos el error, ¿no?, de decir es que cuando tenga, voy a dar. Cuando me saque la lotería, ¿no?, ahí recién, wow, voy a bendecir a las personas, voy a bendecir ahí a la iglesia, o voy a cumplir con mis diezmos, con mis ofrendas. No tengas esa mentalidad, porque quiero que escuches lo siguiente. No se trata de la cantidad, sino de la actitud de tu corazón. Amén. No se trata de cuánto puedas dar, sino de la actitud de tu corazón. En Mateo 25, 23 se nos da un principio que dice: si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré, dice el Señor. O sea, si tú aprendes a ser fiel con lo que tienes en el presente y con lo que tienes en la actualidad, wow, el Señor te va a poner sobre mucho. Si tal vez en tus recursos que son sumamente ajustados en el presente, tú aprendes a ser una persona generosa, una persona dadivosa, el Señor, wow, va a tomar en cuenta esa fidelidad y te va a poner por lo alto. El Señor te va a empezar igual a proveer y a bendecir. Amados, si no eres generoso en el presente, yo te digo algo, no vas a poder ser generoso en el futuro. Si de repente el Señor te empieza a bendecir con más cantidad, tal vez de recursos, de provisión, si no eres generoso con lo actual que tienes en este instante, tampoco lo vas a hacer en el futuro. Es por eso de que el ser generosos, amados, habla de tener un corazón correcto delante del Señor. Cada vez que das no es en vano. Ser generoso es una inversión, incluso para tus generaciones. ¿Sabías eso? Una vez más, cada vez que das no es en vano, porque ser generoso es una inversión incluso para tus generaciones. Oh, amados, a veces pensamos y decimos, no, y estoy dando, no sé, ayudando a tal persona y bendiciendo al necesitado, ¿y cuándo voy a tener para mí? ¿Sabes qué? Quiero que recuerdes lo que dice Proverbios capítulo 19, el versículo 17. Proverbios 19, 17 dice: si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. ¿Quién te lo va a pagar? El Señor. El Señor. Cada vez que tú ayudas al pobre, cada vez que tú prestas o das al necesitado, dice de que le estás prestando al Señor. Y el Señor, amados, no es deudor de nadie, ¿sí o no? No es de que uno le dice, Señor, no, ¿y cuándo me vas a devolver? No, mira que cuánto he dado, no. Dice la palabra, y Dios te lo pagará. Wow, amados, qué importante es de que como iglesia, como pueblo del Señor, en todo tiempo podamos tener ese corazón generoso. Tú estás invirtiendo incluso para tus generaciones, como te lo mencionaba. Cuando tenemos un corazón generoso, esas bendiciones se van acumulando, no solo para tu vida, sino para tus hijos. Y no solo para ellos, sino para tus nietos y bisnietos y tataranietos, de generación en generación. Cada vez que nosotros damos, estamos acumulando bendición para toda nuestra descendencia. ¿Sabías eso? Por eso no es en vano. Por eso no te quejes cada vez de que tú das y dices, ay, no, yo estaba ahorrando tal vez ya para esto, ¿no? O anhelaba tanto esto otro, ¿no? Es cierto de que muchas veces Dios va a probar nuestra generosidad, pero acordate de que es una inversión en el reino de los cielos. Es más, la Biblia dice, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Pero el que siembra en abundancia, de parte de Dios recibirá en abundancia. Amén. Cada vez que tú estás bendiciendo a una persona, estás sembrando. Cada vez que tú bendices la necesidad de alguien, estás sembrando en el reino de los cielos. Amados, la generosidad es un mandamiento. No depende de tu estado de ánimo. Y quiero que eso lo atesores en tu corazón. Amén. La generosidad, amados, no depende de tu estado de ánimo, de tu estado emocional. No es de que, ay, si estoy de buen humor, doy.
Ay, no, es de que si me siento bien, entonces doy. No, es un mandamiento. Porque el Señor nos puso en la tierra para ser de bendición a los que nos rodean. Amén. Cuando tú suples la necesidad de una persona, te aseguro de que esa persona se va a acordar de ti. Y para lo bueno, no para lo malo. Es más, esa persona puede clamar al Señor y decirle: Señor, gracias porque esta persona me ha bendecido. Y esa oración el Señor la va a tomar en cuenta. Es más, en una ocasión dice de que estaba el Señor Jesús caminando y las personas, los judíos, le decían: Señor, ora por esta persona, ora por este ciudadano, porque Él nos ha bendecido en la iglesia, Él siempre nos ayuda. Y por eso, es más, hemos podido construir incluso el templo. Y el Señor ora para que la necesidad de esa persona, en medio de su entorno familiar, haya sanidad. Y a mí me llama mucho la atención porque todas las personas se acordaban de aquel que había sido generoso aún con el templo. A tal extremo que le dicen: Señor, concédele los anhelos de su corazón porque Él nos ha ayudado mucho en el templo. El Señor lo mira y le dice: sé sano en el nombre de Jesús. Y él, bueno, en mi nombre, no, porque el Señor le estaba hablando. Y ahí recibe ese milagro de parte de Dios. Amados, Dios toma en cuenta la generosidad de nuestro corazón. Acuérdate de que es un mandamiento. Te sientas bien o te sientas mal, es una bendición cuando tú ayudas al que lo necesita. Amén. ¿Cuántos están recibiendo eso? Amén. Amén. Hechos capítulo 20, versículo 35. Nota lo que dice la palabra. Hechos 20, 35 dice: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Wow. Hay más bendición cuando tú das en lugar de recibir. Y acá la palabra en Hechos 20 está diciendo: amados, quiero que se acuerden de que con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra perseverancia, tenemos que bendecir a los que lo necesitan. ¡Qué tremenda bendición! Y dice la Escritura, acuérdense las palabras del Señor Jesús: es más bienaventurado dar que recibir. ¿Por qué? Porque cuando tú das, incluso tu corazón, amados, wow, se llena de alegría. Algo pasa en nuestro interior, algo pasa en el ser humano cuando tú bendices a alguien. Es como que te sientes lleno, es como que algo te completa. Y es por eso de que es una satisfacción emocional incluso cuando tú te sientes valioso para ayudar a alguien. Incluso tu organismo se llega a sentir, pero de una manera satisfactoria. ¿Para qué? Para incluso recibir sanidad. Es como reírte, ¿no? Cuando uno se ríe, wow, es un beneficio altamente bueno para el cuerpo, para el organismo, para las defensas. Lo mismo pasa cuando somos generosos. Amén. Cuando de repente tú abres tu corazón, abres tu mano para ayudar, es ahí con el organismo, es como que es nuestra naturaleza. Hemos sido diseñados de parte de Dios para bendecir y ayudar al resto de las personas. Porque tu mismo organismo es como que se siente bien. Dices: wow, he podido bendecir a una persona. Amados, hay consecuencias cuando de repente somos egoístas. Y el profeta Isaías, wow, se estrellaba contra el pueblo de Israel y les decía: ay de aquellos que amontonan para sí y no comparten lo que tienen. Isaías capítulo 5, versículo 8 dice la palabra: qué aflicción para ustedes que se apropian de una casa tras otra y de un campo tras otro, hasta que todos queden desalojados y ustedes vivan solos en la tierra. Wow. Y acá el profeta Isaías está diciendo: qué aflicción va a venir sobre todos aquellos que están amontonando para sí casas, campos, terrenos, y solo quieren tener ellos, pero nunca comparten eso con los demás. ¿Qué aflicción les va a venir? Dice el profeta Isaías. Wow. O sea, es terrible cuando de repente nosotros retenemos lo que Dios nos da. Amados, las maldiciones vienen cuando tú estás reteniendo eso. Incluso en Deuteronomio dice la Escritura, dice: no retengas el salario, el sueldo del jornalero, porque él puede clamar al Señor y decir: Señor, mira, yo he trabajado, me he esforzado y no me han pagado.
Y dice en Deuteronomio de que ese jornalero, al hacer esa oración, inmediatamente el Señor puede hacer justicia en contra de la persona que retiene el salario. Cuando de repente, incluso sin darnos cuenta, retenemos nuestras ofrendas, nuestras primicias, la 10ª parte del Señor, estás reteniendo eso. ¿Y sabes qué? Eso puede ir en contra tuya delante de Dios. ¿Por qué muchas veces no vienen esas bendiciones del cielo? Porque estás reteniendo. Porque aún en tu corazón estás diciendo, pero si apenas tengo, pero si no me alcanza. Es que, como te dije anteriormente, no se trata de la cantidad, sino de la actitud de tu corazón. Siempre ten esa actitud de decir, Señor, lo que tú me das, ayúdame a administrarlo de la mejor forma para poder ser fiel a tu casa y bendecir al necesitado. Amén. Oh, amados, la generosidad es una virtud de parte del Espíritu de Dios en medio nuestro. La pregunta es, ¿cómo debe ser nuestra actitud a la hora de dar y ayudar a los demás? ¿Cuál debe ser tu actitud a la hora de dar? Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7 dice lo siguiente. Segunda de Corintios 9, 7 dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¡Wow! ¡Qué asombroso! Una vez más dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión. O sea, no se trata de que, ay, no, bueno, he recibido la prédica hoy, aquí está, ¿no? Y así, mucha, como si estuvieses haciendo un favor a alguien, ¿no? O sea, esa no es la actitud que el Señor quiere. Dice de que lo hagas, ¿cómo? Dice, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¡Wow! ¿Y cuántos se acuerdan de esa persona que estaba yendo a dar en sus ofrendas la última moneda que le quedaba? Dice que el Señor mismo se paró a ver cómo la gente daba en la casa del Señor. Y había una mujer que dice, wow, es la última moneda que tengo. Dice que fue y lo dio en las ofrendas. ¿Cómo lo hizo? Con una actitud, wow, para honrar a Dios. Una pregunta que yo me hacía al estudiar ese pasaje era, ¿por qué el Señor tal vez no la detuvo y le dijo, mira, yo ya he visto de que eres fiel con Dios, pero que esa moneda te sirva para ir a comprarte comida? O sea, el Señor no la detuvo. No es de que le dijo, no des la última moneda, no la detuvo. Porque el Señor sabía de que cuando ella daba y honraba a Dios, entonces ella estaba permitiendo de que los cielos se abran para que venga provisión sobre su vida. ¿Te das cuenta de la importancia de ser generosos? O sea, no es de que de repente, no, es que Señor, si me aumentan el sueldo, es que sí, Señor, si me saco la lotería. No, no tengas esa actitud mezquina. Versículo 8 de 2 de Corintios 9. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Versículo 9. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. ¡Wow! Esas buenas acciones dicen que van a ser recordadas en todo tiempo. ¿Y es por qué? Porque realmente Dios quiere despertarnos en este ámbito. Oh, amados, en estos años de pandemia que han pasado, realmente yo le doy gracias al Señor porque como iglesia hemos podido bendecir a varias personas, incluso con medicamentos, incluso obviamente con lo que hemos podido, porque en medio de estos años que han pasado, gracias al Señor, y Dios bendiga a cada uno de ustedes, porque aun cuando teníamos las reuniones virtuales, han seguido dando para la casa del Señor, han seguido ofrendando con gratitud de corazón, y lo han hecho semana tras semana, mes tras mes, y con eso hemos bendecido a muchas personas. O sea, qué bueno es que tengamos ese corazón como iglesia de ser generosos. Siempre ten ese corazón, ¿no? Porque cada vez que tú das para la casa del Señor, nos ayudas a bendecir a muchas personas. Amén. Para terminar, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Por qué no tienes para dar? Muchas veces hay gente que no tiene para dar. ¿Por qué? Porque has retenido. Porque de repente, aún
le debes incluso al Señor. O sea, qué gracioso es pensar, ¿no?, de que cuando uno le debe a un ser humano, esa deuda no te deja dormir, esa deuda te deja intranquilo. ¿Por qué? Porque hasta que no pagues, no va a haber paz en tu corazón, ¿sí o no? Amados, qué bendición es vivir sin deudas. O sea, cuando uno no tiene deudas, yo te digo algo, eres una persona feliz y con paz en el corazón. Y es porque hemos entendido el principio de la generosidad. No retengas. Qué gracioso es, no sé, como te decía, pensar de que si empiezas a hacer cuentas y le dices, wow, ¿cuánto le debo a Dios? ¿Tú crees de que Dios te va a perdonar esas deudas o te va a condonar, no sé, las deudas? ¿Por qué tú de repente te esfuerzas en pagar las deudas a un ser humano y no le pagas las deudas a Dios? ¿Cuántas décimas partes le debes al Señor? Es como que uno dice, no, pero Dios conoce, Dios sabe mi estado. No, la Biblia habla en Levítico y en Deuteronomio acerca de la restitución. Cuando nosotros le hacemos daño a una persona, la Biblia dice, sí, perdona en tu corazón, pero también la segunda parte va con la restitución. Quiere decir de que si de repente yo le hice daño, por ejemplo, a la Lidia, ¿no? Y wow, viene la convicción de arrepentimiento a mi corazón, el Espíritu Santo me dice, no está bien, Michael, lo que has hecho, no deberías haber tratado así a Lidia. Yo le digo, Señor, te pido perdón con todo mi corazón. Paso número 1, me reconcilio con Dios. Paso número 2, Lidia, mira, te quiero pedir perdón. Yo reconozco que me he equivocado, realmente actué pésimo. Quiero que me perdones de todo corazón. Paso número 2. Y el paso número 3, bíblico, dice, restituye el daño. Quiere decir de que si yo he defraudado en algo a Lidia, ya me puse a cuentas con el Señor, ya le pedí perdón a ella, pero ahora tengo que buscar resarcir el daño que he ocasionado. Si tal vez, no sé, fui y le rompí un vidrio, no sé, sin querer, no sé, en su casa, Lidia, aquí está el vidrio que lamentablemente por ahí, no sé, llegué a romper. Esa es la restitución. O sea, no es simplemente de que sí, hermano, no, te pido perdón porque no te podía ver, ¿no? y me voy. No, o sea, Dios habla de que, wow, ¿cómo puedo resarcir el daño ocasionado? Si tú tienes alguna deuda con una persona, haz lo posible por pagarla. Si tú aún le debes incluso al Señor en la casa de Dios tus ofrendas, tus primicias, tus diezmos, restituí, wow, lo que has retenido. Y de esa manera los cielos se van a abrir para que venga la bendición con todo, para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Cuántos estamos recibiendo eso? Amén. La restitución es un concepto importante en medio de los hijos del Señor. No simplemente se trata de que le pidas perdón a alguien, restituir el daño ocasionado, el daño producido. Amén. Para terminar, ¿cómo quieres ser recordado en la tierra? ¿Cómo se va a hablar de ti cuando el Señor te recoja? Por haber sido una persona generosa, dadivosa. Wow, eres un hombre, una mujer que siempre dio, siempre ayudó, siempre colaboró a la familia, siempre colaboró, wow, al necesitado, nos ayudó en todo tiempo en la iglesia. ¿Cómo quieres ser recordado? Yo te doy un tip: no seas indiferente ante las necesidades de las personas, ante las necesidades familiares y las necesidades de la iglesia. Wow. Proverbios 11:24 una vez más dice: el que da en abundancia recibe más de lo que dio, pero el que es tacaño termina en la pobreza. El que es generoso prospera, el que da a otros a sí mismo se enriquece. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Amados, el Espíritu del Señor está poniendo en los corazones de que seamos sal y luz en la tierra. Bendecí a tu familia, no te escondas del pariente en necesidad. Oh, bendecí al necesitado, también bendecí a la casa del Señor, a la iglesia. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Puedes darle un fuerte aplauso al Rey en esta mañana. Oh Señor, danos corazones dadivosos, danos corazones generosos en todo tiempo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor en esta mañana.